Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el licenciado Antonio Gil Iturbides. Pedro Gil Iturbides, quien es escritor, periodista, politólogo y teólogo. Con él, con don Pedro, vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo, hoy que es domingo de resurrección. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Don Pedro, ¿la muerte de Jesucristo es verdad o es un mito? No, eso es verdad. Pero también la resurrección. En estos días precisamente vi un programa de una televisora católica estadounidense que tú conoces y me has mencionado en una que otra ocasión, en que se le hacía una pregunta al padre Pedro Núñez sobre ese particular. Y decía él, a propósito de ese tema, que es un tema incomprensible para el ser humano, la resurrección, sobre todo por la forma de la muerte de Jesús. Porque si tú me dijeras, bueno, fue que estaba sentado hablando con unos amigos y falleció, bueno, se podía entender que en realidad no había fallecido, sino que había sufrido una catalepsia y resultado de ello se reavivó luego. No, pero no.
fue una muerte pavorosa. Tan pavorosa que la película de Mel Gibson, que retrata esos sucesos. Jesucristo Superstar. Exacto. O Superestrella. Es una película que cuando el Papa Juan Pablo II la vio, dijo, según se dice, pues yo no estaba ahí, según se dice, el Papa dijo, eso pasó así. Una película dolorosa que... Pero el guión estaba en la Biblia. Claro, claro. Pero te quiero decir que a lo largo de 50, 60 años, 70 años, se han hecho muchas películas sobre la vida de Jesús. Pero ninguna se parece a esa. Pero no, exacto. Como esa película no hay. Y Gibson quiso, antes de presentarla al público, que la viese un hombre como Juan Pablo II. Y se dice también que cuando el Papa concluyó la visión de esa película, le dijo al director, al guionista, que era Mel Gibson, porque Mel Gibson es católico, cosa extraña en ese Hollywood de perversión y de malos ejemplos para la vida de los pueblos, pero él es católico y trata siempre de mantener una vida y la proyección de sus películas dentro de unos términos de moral que son llamativos. Y esa película la quiso hacer como lo señala la Biblia, el curso de la vida y sobre todo de la muerte de Jesús. Y el Papa dijo, pasó así, eso ocurrió así. Y ahí entonces ya él comenzó a distribuir su película. Realmente, para nosotros los seres humanos, que entendemos vida y muerte como algo ineluctable, sin cambios, es incomprensible. Pero Jesús vino a un trabajo, Jesús vino a traer un mensaje y a dejar sentado que Él era un enviado del Creador. No digamos Dios, ni Jehová, ni Jireh, ni ¿cómo se llama? Alá, no, digamos del Creador. Él vino a eso. Del Creador de la humanidad. De todo. ¿De todo? De todo, no solamente de los seres humanos, sino... No se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Exactamente. Y realmente, tanto vino a eso, que hay una escena en los evangelios que es la del huerto, en donde Jesús se lleva a varios de los discípulos y va y clama, Señor, no puedes cambiarme esa copa, ese cáliz, porque ya Él prevé la forma de su sacrificio y sabe que tiene que cumplir ese sacrificio porque Él ha venido a eso. Entonces, pensando en lo doloroso que va a ser aquello. Era una muerte premeditada. Premeditada, exactamente. Entonces, pensando en eso, Él clama, cámbiamela. Pónmela mejor. Pero acuérdate que dijo que se haga su voluntad. Sí, ese fue el término de esa exposición de Él. Pero primero gritó. Sí. Primero pidió un cambio, pero finalmente, no, se haga tu voluntad. Es decir, yo he venido a eso. Él actuó como un hombre ahí. Exactamente, sí. Acuérdate, Dios y hombre. Y la verdad es que si bien eso es incomprensible para los seres humanos,
es lo que determina que todavía 2 siglos después sus ideas, sus pensamientos perviven. Tú me dirás, bueno, pero perviven también los de Sócrates, que era un filósofo griego, y los de Aristóteles, y los de Platón, que eran las ideas más o menos de Sócrates, pero vertidas por él y otros discípulos en obras que han llegado escritas a nosotros. Sí, eso es verdad, pero no es lo mismo. Por ejemplo, hay uno de los pensamientos de Jesús que es, yo digo, determinante en la vida de los pueblos de cultura occidental. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Eso es determinante de los modos que nosotros debemos asumir como seres humanos en nuestro desenvolvimiento en la vida. Porque ese pensamiento es lo que en realidad, si nosotros lo asumimos realmente, es lo que va a determinar una vida mejor para la humanidad. Por supuesto, hay culturas religiosas incluso, que no admiten eso. El islamismo, por ejemplo, o sea, los musulmanes. Y realmente en el Corán ya al principio ya se refleja porque ellos no entienden eso así. En el Corán se dice que el ser humano es creado con maldad, es decir, como un ser malo. Entonces, lógico, no puede comprender ese pensamiento de Jesús. Que era amar. Es amar sobre todas las cosas a Dios y al prójimo. Si tú amas a Dios, me amas a mí. Exactamente. Pero la misma vida de Jesús. Además, Dios quiere que todos seamos santos. Ajá, exactamente. Seamos santos, seamos buenos. Sí, eso mismo. Seamos perdonadores. También. ¿Cuántas veces dice Jesús que debemos? 70 veces. 70 veces 7. 7. Todas las que sean. Todas las que sean. Entonces, eso no es tan comprensible para ciertas culturas religiosas. Pero en el cristianismo eso se debe entender como el resultado de esa prédica y de ese mismo sacrificio de él, que llega a su término en un momento que nosotros los reproducimos cada año en periodos como este, que no debe concluir en el día de la resurrección, en el día que celebramos la resurrección. Nosotros debemos tener en cuenta ese pensamiento de Jesús permanentemente, es decir, el sacrificio, su entrega, ese mismo lloro del huerto. Ay, cámbiame esto. Ya. Don Pedro y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do.
Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Good Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Good Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Good Cotton es un producto de M. González y compañía. A partir de hoy, de la resurrección de Cristo, ¿cuántos años hace que Jesucristo murió? Eso es discutible, porque los primeros cristianos adoptaban fechas de festejos romanos con el propósito de conseguir más acólitos, más seguidores para Jesús, sin tener que chocar con el Imperio Romano. El que más bien le daba tres pitos lo del Imperio Romano era Jesús. Por eso, y tú lo has citado una que otra vez, cuando se le pregunta sobre qué debe ir, digamos, por delante, si el régimen o el pensamiento religioso, él recuerda lo de la moneda: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, con el asunto de su muerte y resurrección ocurre lo mismo, porque por esa época ya el Imperio Romano tenía casi 1000 años, 700, casi 800 años de vigencia desde la fundación, conforme también, y eso es un mito, Rómulo y Remo, que son criados por una loba y establecen los primeros movimientos destinados a crear un pueblo en las tierras del Lacio. ¿Eso no fue un mito o fue una realidad? Pienso que fue un mito, que es un mito, o sea, lo que nosotros planteamos. Pero también corresponde a una realidad, porque aunque haya sido un mito, y eso de Rómulo y Remo sean nombres vagos y ficticios, realmente de esas tierras del Lacio surgió un pueblo que llegó a dominar todo lo que eran las tierras conocidas de Europa, e incluso las desconocidas, como las tierras de la Galia, o sea, lo que es Francia y toda esa zona al norte hasta llegar a Alemania. Que eran los hermanos. Que eran los hermanos, exactamente. Y al este, todas esas tierras, incluyendo lo que fueron imperios, como imperios posteriores, como lo de los turcos,
y parte del sistema egipcio. Entonces todo eso surge de ese mito de Rómulo y Remo, cierto o verdad, realmente es una situación que la contemplamos ya como un hecho cuando Jesús aparece. Quien hace la división de los tiempos se le atribuye a un pensador de la época, Dionisio el Exiguo. Hace un cálculo que por esta época se dice que tuvo un error de unos 4 años. Serían 1993 años la resurrección de Cristo. De Hoy, Cristo, exactamente, sí. Pero también, y a eso vamos, también esa es una situación que se presta a confusiones, porque ¿cómo podemos decir que el que se equivocó fue Dionisio el Exiguo si no teníamos ahí un acta de nacimiento? Exactamente, ni un acta de defunción Tampoco. Entonces hay que aceptar que primero que hay la diferencia que se ha establecido con los cálculos de Dionisio el Exiguo. Primero, esa diferencia, que es admitida universalmente. Pero, mucho más allá que ella, esa otra realidad. Porque aunque el Imperio Romano llevaba censos, y precisamente el nacimiento de Jesús se produce en una época en que se está llevando a cabo ese censo, uno de esos censos. Lo relacionado con las actas de defunción no parece que fuera una cuestión de la vida ordinaria de ese pueblo, porque incluso en los periodos de batallas no se contaba la cantidad de soldados que caían. No se decía. Entonces, eso es muy difícil de precisar. Yo te pregunto, ¿Jesucristo se enfrentó al poder romano? Realmente sí. No propiamente directamente al poder romano, porque no era su interés ni su papel, pero en cierta medida lo hizo en razón de que su pueblo esperaba eso de él. Entonces, ¿por qué lo condenan? Bueno, primero, fíjate, hay dudas respecto del papel de Pilatos con él, porque hay versiones que derivan de los evangelios apócrifos de que Pilatos no quería condenarlo, que es por lo que deriva la responsabilidad de su entrega al pueblo, a la turba que tenía enfrente. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Sí, porque él quería salvarlo, porque además se dice, y esto es parte de un mito, que su mujer le decía que no se incriminara con la sangre de ese justo. ¿O era que Pilato ya sabía de la resurrección de Lázaro? No, y conocía sin duda muchas otras de las formas y acciones de Jesús. De los signos. Exacto, o sin duda alguna. Pero además se dice que la mujer de él, de Pilatos, sí, era una conversa secreta, como había el caso del enterramiento de Jesús. Son 2 funcionarios del régimen que están ahí, pero están en secreto. Los 2 Josés.
de Arimatea. Exacto. Y él fue el que fue donde Pilato Y para le que pide- le diera el cuerpo, Exactamente. para darle sepultura. Exactamente. Es decir, que siendo funcionarios ya practicaban el cristianismo, ya estaban en seguimiento de Jesús. Pero fíjate que ellos no aparecen sino al final de esos relatos. Es decir, tú no encuentras en ninguno de los evangelios, en ninguna de las cartas posteriores, muy posteriores, de Pablo o de Pedro. Nosotros tenemos muchos escritos de Pablo, de Pedro, de San Marcos. ¿Y por qué no de Cristo? Fíjate, en esa época, eso como que era muy propio de los grandes maestros. Porque si tú te vas un periodo antes a Grecia, tú vas a encontrar que, por ejemplo, Sócrates no escribió nada. Pero tú conoces el pensamiento de Sócrates. ¿A través de qué? La pintura. Y de los escritos, De los escritos de otros. de Platón, de sus discípulos, que dialogan entre sí respecto del pensamiento socrático. Pero Sócrates no puso ahí una letra. Ya. Don Pedro, ¿cómo resucita Jesucristo en el corazón de ese televidente, de usted y de mí? Por la prédica constante de nuestros padres, por ejemplo, de quienes lo siguen y de quienes estamos transmitiendo también su pensamiento a las siguientes generaciones. Yo, por ejemplo, cada mañana le digo en medio de mis plegarias, le digo al Señor que le dé a mis hijos Amén. capacidad para amarlo, para tener temor de Él, no en el sentido de miedo, sino del respeto, Eso es. de la entrega, del seguimiento, en fin, y capacidad para su glorificación. Amén. Yo soy de lo que le atribuye a Dios muchísimas tonterías. Por ejemplo, a veces le freno a un vehículo porque me he entretenido mirando a un lado o al otro, en fin, y le freno Muy cerca. ahí pegadito, pero me libro de tener una confrontación. Gracias a Dios. Y digo, exactamente. Ya. Y también le digo, eso fuiste tú, Señor, que me libraste de un tormento. Ya. Don Pedro, un mensaje a ese pueblo que te está escuchando, de aquí y de allá. Nada, que sigamos el pensamiento de su Hijo, porque muchas de sus enseñanzas, y retorno al principio del programa, como esa de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nos pretendemos querer, esas son enseñanzas que están dirigidas a crear un mundo mejor. Es verdad que tenemos muchos siglos creando ese mundo mejor y nosotros mismos lo destruimos, pero en definitiva estamos dirigidos a establecer ese mundo de tranquilidad y de mejores sentimientos por el pensamiento de Dios. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el licenciado Pedro Gil Iturbides. Como siempre, le damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.